esta cosa. Bienvenidos a todos. Muy buen día. Gracias por acompañarnos en esta plática sobre el paquete de MTZ Train. Para quienes no me conozcan, soy Diana Díaz. Es un gusto tenerlos aquí. Les comparto que este evento es posible gracias a Meconsa, tu distribuidor autorizado Train. En Meconsa nos comprometemos a fortalecerlos a ustedes, los profesionales del sector, con capacitaciones de alta calidad y presentación de equipos. En este caso, platicaremos sobre el paquete MTZ. Veremos el cómo la verdadera rentabilidad en el sector del aire acondicionado se mide en cuanto a la durabilidad y que este equipo es un claro ejemplo de ello. De igual manera, veremos sus ventajas en cuanto a la eficiencia, conectividad, versatilidad e instalación ágil. Como pueden ver, el objetivo de hoy es que conozcan a fondo esta solución y evalúen cómo pueden aplicarla en sus proyectos para garantizar la satisfacción de sus clientes. Y bien, antes de iniciar, solo un par de puntitos importantes. Les responderemos las preguntas al final de la sesión. Les diré cómo obtener su constancia de asistencia y la grabación de esta plática estará disponible en nuestra página de LinkedIn. Sin más preámbulos, le doy la palabra al ingeniero Saldívar de Tren. Ingeniero, adelante. Gracias, Diana. Muy buenos días a todos. Quiero agradecerles que hayan tomado tiempo para tomar este curso. Vamos a hablar del equipo MTZ. Es un equipo que viene de las fábricas asiáticas. Esta unidad, vamos a ver en los puntos lo que es el producto, el material de fabricación, cómo están fabricadas más que todo para que vean algunas ventajas de ese material de fabricación. Perdón. Y vamos a ver el sistema de control y los puntos para su instalación, que viene siendo un equipo paquete. Estas unidades son unidades que van a ser solo frío, van a tener solamente voltaje de 220 trifásico. Su rango de operación de temperatura ambiente en modo frío puede estar desde 10 grados centígrados hasta 52 grados. Recuerden que estas temperaturas de 52 y 46 grados dependen mucho del diseño o el estudio de cargas térmicas. Recuerden que entre más áreas más calientes, la capacidad de enfriamiento o la necesidad de una capacidad de enfriamiento más grande es más necesaria. Y como yo les digo, estas unidades va a haber este tipo de presentación de este tipo de unidad desde 7.5, 10 toneladas y 12.5. Es la línea de producto que estamos manejando en este momento. No quiere decir que no manejamos más máquinas, pero de lo que es la línea de producto MTZ, serían estos tres tipos de unidades que estaríamos manejando. Vamos a hablar un poquito de cómo están fabricadas. Están fabricadas con una lámina galvanizada certificación G90. Tiene ventiladores con aspa de aluminio, los tornillos están galvanizados, su serpentín es cobre aluminio y aparte tiene un tratamiento anticostero de 200 horas de prueba de brisa marina, pero todo tratamiento anticostero cuando certifican las horas, siempre la brisa marina va a ser de forma indirecta. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen el equipo en una área en donde le está dando directamente o que están cerca de la playa o muy cerca de la playa a unos 200 metros,
se recomienda que la brisa marina le llegue de forma indirecta. Ahorita vamos a ver en instalación cómo se recomienda cuando los equipos están instalados en brisa marina y también los lineamientos de cuánto debe de medir, y voy a dar unas pequeñas explicaciones de qué se recomienda cuando nosotros tenemos un equipo que lo tenemos que tener en un lugar oculto, que no se vea, cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Estas unidades, las unidades de 7 y 10 toneladas, van a tener un compresor scroll. Las unidades de 2.5 van a tener dos compresores scroll que van a tener la capacidad de funcionar al 30 y el 70. Aquí, este punto de operación se manejará con unas etapas de operación del equipo y tendrá la capacidad de la máquina de poder trabajar con un 30% de su capacidad, 70 y 100%. Pero los compresores van a tener una válvula de capacidad, no sé si lo pueden llegar a ver por la parte de atrás, en donde se activa este compresor y de estar trabajando al 67% de su capacidad va a aumentar al 100%. El 30% es que la variedad de los compresores en las nuevas versiones, hay equipos que van a manejar una capacidad, un compresor, vamos a decir que va a haber un compresor de 5 toneladas y va a haber otro compresor de 7,5 toneladas, y los dos van a trabajar con válvulas de capacidad. El control con dos etapas en las unidades de 12,5 toneladas, estos compresores va a funcionar de acuerdo como le mande la función de carga parcial. Recuerden que estas máquinas, un poquito más adelante vamos a hablar de su control que viene por stock. Todas las funciones de más etapas van a ser con su control que viene en stock. Recuerden que los termostatos convencionales solo manejan dos etapas, y cuando nosotros conectamos esos termostatos convencionales, las opciones que tiene de un control de trabajar a menor carga y controlar un poco mejor la temperatura desaparecen, porque los controles convencionales funcionan bajo dos etapas, y también el control convencional tiene una programación. Aquí en este punto lo que yo quiero decirles es que el control con todo y tapa y las etapas de enfriamiento y los alcances de eficiencia, siempre, cuando tienen tarjetas electrónicas y que la mismo fabricante maneja sus controles de temperatura, recomienda o certifica sus eficiencias usando sus controles de temperatura, no con termostatos convencionales. Cuando nosotros vemos, estas unidades tienen protección contra sobrecorriente, tienen sensores de temperatura, tienen interruptores de baja y alta presión, igual como la protección contra sobrecorriente. Tienen una protección de controlador de fase que no es igual a las que usan los equipos Train de las versiones de las otras versiones. Aquí van a ver que tiene muchas opciones a futuro y muchas opciones muy buenas para que este equipo lo puedan seleccionar y sea fácil de diagnosticar. Si se fijan, tenemos un botón que va a decir check. Cuando nosotros, en este botón, nosotros vamos a poder ver las funciones, las temperaturas de los sensores que tiene utilizando, y si la unidad tiene un código de error, no lo va a mostrar en el LED. Cuando nosotros presionamos el botón de LED, presionamos el botón de check, el primer fase nos va a decir que la fase está en secuencia. ¿Qué quiere decir? Que nuestro monitor de fase le está indicando que el equipo tiene la secuencia
adecuada. El siguiente pulsar va a decirnos la temperatura 1 del circuito 1 y nos va a decir el tercer punto, nos va a decir la temperatura del circuito 2. Así sucesivamente nos va a decir la temperatura de todos los sensores que tenga instalados y si los sensores, como en este caso, los sensores de temperatura de retorno y la temperatura de condensador, nos lo va a decir en un circuito y en el otro circuito cuando tenga dos circuitos. Si tiene nada más un circuito, se va a brincar directamente al siguiente paso, que sería el T3 y luego después el T4. Si la unidad está puesta en un sistema de control, el octavo paso del check sería la dirección en que está el equipo direccionado y el noveno sería el código de error. Recuerden que cuando a veces tiene el código de error activo, va a estar parpadeando el display indicando el código de error. También tenemos el botón de cool, que se puede utilizar como lo que nosotros hacemos una prueba de enfriamiento o poner el equipo en operación para hacer una prueba de funcionamiento. Les recuerdo mucho que cuando ustedes terminen de hacer la prueba, les recuerdo resetear la unidad. Resetear la unidad nos sirve. ¿Y cómo la podemos resetear? Pues básicamente para evitar que a veces la tarjeta se tarde mucho y nosotros le piquemos y luego le soltemos y le movamos, les recomiendo quitarle el suministro de energía a la máquina, esperarse unos 3 o 4 minutos y volverla a encender. Todas las unidades normalmente tienen puertos de conexión para que nosotros podamos monitorear y revisar la presión del equipo, poder verificar en qué presiones está operando el equipo y si está en un rango adecuado, y también tiene acceso para que las mangueras de los manómetros puedan entrar y nosotros poder revisar el equipo cerrado, porque recuerden que estas unidades tienen un espacio en donde si nosotros quitamos la tapa para revisar las presiones, gran cantidad de aire va a pasar por la puerta y no por el serpentín, haciendo que las lecturas de presión no sean las adecuadas. Normalmente va a venir con un filtro de que es de lámina con un filtro o sedazo de malla galvanizada. Esto nos va a ser fácil y va a ser lavable. No vienen con el filtro desechable que normalmente la mayoría de los equipos vienen, o se envían de fábrica con un filtro desechable que el cual nomás dura un tiempo de operación y después lo tenemos que reemplazar. Ya la unidad ya viene con un filtro listo para que podamos nosotros limpiarlo y que no se preocupen ustedes de tener que comprar un filtro para instalárselo a su cliente. Ya viene con ese filtro, una de las bondades muy importantes de esta unidad. Otro punto muy importante de estas unidades es que cuando nosotros tenemos las unidades de 7.5 tenemos un ventilador de accionamiento directo, muy parecido a las unidades residenciales divididas, de las que nosotros conocemos de unas 5 toneladas o de unas 6 toneladas, las cuales el motor viene junto con la turbina y ese motor tiene un control o tiene un selector de velocidades en el cual ustedes, para ajustar el flujo de aire, lo hacen por medio de cambiar la velocidad. Normalmente siempre vienen con la velocidad media. O sea, casi la mayoría de los casos pueden venir máquinas con dos velocidades, o sea, con un motor con dos velocidades o con tres velocidades. Las unidades de 10 y de 12.5 toneladas, estas unidades vienen con un motor y ventilador
accionado por banda o lo que nosotros conocemos con transmisión de banda, en el cual el motor se puede ajustar el flujo y se puede ajustar la banda moviéndolo de su posición. Y eso hace que podamos mandarle un mantenimiento mucho mejor. Recuerden que todos los motores o todos los sistemas que tienen transmisión de banda, en algunos casos, para ajustar la presión externa o la presión estática, es recomendable ajustar el flujo de la banda, ajustar la velocidad del ventilador. Vamos a decir, si nosotros abrimos la polea, como lo está marcando la imagen o el gráfico, al estar abierta reducimos la velocidad del ventilador. Cuando nosotros vamos cerrando la polea, nosotros vamos aumentando la velocidad del ventilador. Recuerden que el motor sí tiene sus revoluciones fijas, por eso les dicen que son motores de 1700 o de 1145 o de 1800, pero recuerden que esta es una velocidad fija y la turbina tiene otra velocidad, por lo cual a veces nosotros tenemos detalles que cuando instalan las máquinas necesitan más flujo de aire para poder vencer la presión externa que ejerce los ductos y la oposición la oposición del aire de viajar por el ducto. Entonces, va a haber casos en donde nosotros tengamos que aumentar la velocidad y va a haber casos en donde nosotros tengamos que reducir la velocidad porque está manejando demasiado aire en el sistema y tampoco es muy accesible. Como les digo, este es un punto muy importante que nosotros debemos de tomar cuando nosotros instalamos los equipos. Y no nomás para esta máquina, es de todas las máquinas. Todas las máquinas que tienen una transmisión de banda, todas las máquinas que tienen una transmisión de banda, se debe de ajustar su presión externa o la presión estática. Algunos lo conocen como presión externa estática. Básicamente, es muy recomendable que nosotros la ajustemos de acuerdo a lo que viene diseñado. Normalmente, cuando nosotros lo vemos en parámetros ARI, la presión externa, básicamente, te dicen que para parámetros ARI debe de ser de 1 pulgada, pero muchas veces, a veces es más baja de 1 pulgada. Yo les recomendaría que si no tenemos un diseño y va a ser una máquina de reemplazo, les recomiendo ajustar la presión estática o la presión externa entre 0,7 a 1 pulgada de columna de agua para que por lo menos nosotros, al dejarla funcionando, estemos casi seguros que el flujo de aire va a ser casi el adecuado. Siempre es importante medirla, pero recuerden, pues si la medimos, si no tenemos un proyecto que nos diga cuál es la presión externa que debemos de tener, normalmente o la toman como la estándar, que es 1, y todo lo que sea cercano a 1, desde 0,7 hasta 1 o 1,1, se toma aceptable. Después existen los otros parámetros de que es demasiado flujo tal vez, o que el motor, en algunos casos, que la ductería no ejerce ninguna oposición del aire, se recomienda ajustar esa presión estática reduciendo la velocidad. Normalmente el motor consume una sobrecorriente más alta de la que está puesta en la placa de datos de la unidad y nosotros lo que tenemos que hacer, como yo les digo, si nosotros cerramos, déjenlo más la regreso, si nosotros cerramos, y si nosotros cerramos, va a ser la máxima velocidad que puede entregar ese ventilador. Si nosotros la empezamos a abrir, le vamos a ir reduciendo su velocidad. Entonces, son puntos muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta
para cuando manejamos. Y casi les quiero decir que ya las unidades con los puntos de eficiencia que estábamos manejando antes, las eficiencias estándar desaparecieron y los equipos que eran de alta eficiencia se volvieron estándar. Entonces los equipos que eran de alta eficiencia necesitaban mucho que se les ajustara el flujo de aire. Las unidades anteriores, las estándar, no se veía mucho este punto, pero ahora que estamos manejando equipos eficientes en donde queremos que sean ahorradores de energía, el flujo de aire es el más atenuante a que nuestras instalaciones nos dé un problema si no tomamos en cuenta este ajuste. Bien, vamos a ver el sistema de control. Quiero decirles que estándar o en stock, la unidad va a venir con este controlador. ¿Qué quiere decir? Que la máquina viene ya suministrada con un control que nosotros lo conocemos como un control de temperatura, el cual va a medir la temperatura de la zona. Nosotros le vamos a poder dar el ajuste. Tiene ciertas bondades muy parecidas. Si ustedes se fijan, son controles muy parecidos a lo que maneja la línea de TBR de tren. Estos controles funcionan parecidamente, pero recuerden que lo que está conectado a ese control es un equipo paquete y no un sistema TBR, por el cual la optimización y funcionamiento del 30 hasta el 100% o del 30 al 70, muchas veces dicen del 30 al 70 porque esta es una presentación comercial. Todos los sistemas nuevos o todos los sistemas que se están tratando de manejar, Eh, se trata de que las unidades trabajen y controlen temperatura y siempre puedan estar trabajando a cargas parciales en consumo de energía. Por eso ya tentativamente se va a estar sugiriendo o se va a estar manejando que se usen controles en lugar de usar controles convencionales. Recuerden que los controles convencionales, lo que yo les quiero decir es que el sistema de los controles convencionales existen muchos termostatos inteligentes, en los cuales los termostatos inteligentes se ajustan muchos parámetros para optimizar el sistema del equipo, pero ese sistema ya lo se tiene que ajustar dependiendo lo que indique el manual, dependiendo las opciones del termostato convencional y algunos parámetros que le llaman ajustes de tiempo-temperatura. ¿Y qué diferencia hay entre un termostato convencional? Es que ustedes lo tienen que customizar. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes lo tienen que ajustar, darle los parámetros para que el equipo pueda funcionar eficientemente, como lo que hemos hablado. ¿Y qué pasa con estos controles? Pues este control ya viene predestinado, la máquina tiene una tarjeta electrónica que ya tiene una lógica de control y lo único que necesita son órdenes de decir cuál es la temperatura que ustedes desean, cuál es la temperatura de zona del lugar y él automáticamente va a hacer las acciones más óptimas para hacerlo. No quiere decir que un termostato convencional no lo pueda hacer, pero muchas veces se tiene que configurar. Y quiero decir que configurar no es ponerle la hora al termostato, sino tiene otros parámetros dependiendo del tipo de termostato que se seleccione para la unidad. Ustedes tienen forma de cómo configurar las etapas de arranque, como muchos parámetros que aparecen como parámetros de ganancia, parámetros de estándar, parámetros de banda muerta. Aparecen muchos parámetros que esos son los que ayudan. Y en cambio, todos los controles que tengan y que se casen con una tarjeta electrónica, que son muy parecidos a los equipos Train americanos, ellos ya tienen una lógica de control que se autoajusta
dependiendo del comportamiento de la temperatura y cómo el equipo va abatiendo la carga. Ya cuando aclaramos esos dos puntos, yo les recomiendo usar más el que viene, el controlador touch, que un termostato convencional. Pero si su cliente lo quiere usar, el equipo viene preparado para el funcionamiento de un termostato convencional. No más que recuerden que los termostatos convencional mandan encender y apagar. Ellos, dependiendo de la temperatura que están checando y la temperatura que le dieron de ajuste, ellos van a hacer el encendido y el apagar, de acuerdo a la configuración que se le puso. La configuración estándar normalmente es muy buena. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir las indicaciones de instalación del termostato para buscar el lugar más óptimo de control sin que nosotros podamos mover la configuración o algún detalle. Bueno, vamos a ver cómo se instalaría. Hay dos opciones, como yo les digo, pero tanto el termostato convencional como el control que viene por stock de la unidad no se conectan en el mismo lugar. Si nosotros vamos a usar el control que viene suministrado en la unidad, lo tenemos que conectar en los puertos que aparecen. Y cuando nosotros vamos a usar un termostato convencional, nosotros tenemos otro puerto de conexión en donde debemos de conectar. Y aparte, en todas las unidades, tenemos que decirle, en algunos casos, en las unidades de 12, tenemos que decirle con el switch si va a usar el control o el control que viene de la unidad, activando el switch 3, que es en esta posición. Sería no. Si ustedes lo tienen activado, recuerden que no va a funcionar el termostato convencional. Tienen que desactivar, aparte de conectarlo en otro lugar, tienen que desactivar este switch. Recuerden que toda configuración que tenga D-switch, rotary switch, no se mueve con la unidad encendida. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito activar ese switch, necesito quitarle el suministro de energía a la unidad, esperarnos un momento para que se descarguen los capacitores y toda energía o alimentación residual que le quedó a la máquina hasta que se descargue y desactivarlo o activarlo y luego volver a subir la energía. De lo contrario, puede pasar que o tome el control o no lo tome. Pero esta es una regla simple. No es nada más en estas unidades. En toda unidad que tenga D-switch o unos rotary o unos selectores que le giras a una perillita, todos esos selectores para configurar la unidad se hacen con la unidad sin suministro de energía. Que eso les va a evitar muchos dolores de cabeza, de que la unidad hace cosas locas o que debería de hacerlo y no lo hace, o que la mando prender y no prende. Recuerden que estos pasos los tenemos que seguir como les estoy indicando, y eso es en toda máquina de cualquier fabricante. No nomás con los equipos Trane, en todos. Cualquier tarjeta electrónica que sus D-switch sea configurar, o sea, que sea configuración o selección de capacidad o selección de algún punto de parámetro que se va a instalar o parámetro que quieren que ponga en operación, recuerden que tienen que bajar el suministro de energía, ajustar los parámetros que ustedes necesitan y después volver a subir la energía. Yo les recomiendo esperar un tiempo, unos 3 o 4 minutos, porque estas unidades a veces tienen mucho voltaje almacenado y cuando bajamos la corriente, movemos el D-switch y lo volvemos a acomodar, y le volvemos a subir la corriente, pensamos, oye, no está haciendo caso. Es que no se descargó completamente la energía de la máquina. Bueno, en el tipo de control que estamos hablando nosotros,
donde previamente viene ubicado. Normalmente estos controles, el control de pared que hablamos, que viene en stock, viene ubicado en la parte donde están los compresores, se vería como una caja como esta. Dentro de ahí está el control. Otra de las bondades, aparte del control que ya viene suministrado, es que la unidad tiene opciones como para control integral o uso de sistemas en el cual ustedes pueden monitorearlo directamente, remotamente y ver la operación del equipo. Pero recuerden que este tipo de control se tendría que usar un control aparte, que sería este modelo, para enlazarla con el TECON CC30B. Si nosotros usamos otro sistema, podemos usar un sistema conectándonos con el termostato que viene instalado y podemos unir 90 unidades y podemos anexarnos por vía BACnet a un sistema BMS, o sea, un sistema o un manager, o sea, Building Manager System, o sea, un controlador de edificios, ya sea como el control de nosotros que es Train, o sea, Tracer, o cualquier otro control que funcione, que sea automatizador con control BACnet o con protocolo BACnet. También manejamos otros protocolos como SYN, BACnet, Modbus y Longword, pero esos ya son protocolos de función directamente de de su integrador. Las unidades tienen opciones. Si se fijan, usan el protocolo muy común de los TBR, el X, Y y E, que les han promocionado mucho, el famoso Cool Master. Los Cool Master les recomiendo que platiquen con la gente de Cool Master si le pueden dar apoyo, pero normalmente ellos dicen que si tienen un protocolo de comunicación que aparece así como este X, Y y E, en el 90% o en el 80% de los casos sí se pueden integrar a un Cool Master, por el cual este tipo de integraciones, recuerden que tienen que usar un integrador. Estas son opciones que le pueden decir a un integrador, ¿sabes qué? Nosotros tenemos estos equipos, tú lo puedes integrar a tu sistema BMS que tienes usando estos protocolos. Vamos a hablar de la instalación. Normalmente estas unidades, como son paquete, aparte del flujo de aire que yo les estaba comentando, es muy importante verificar los puntos de cuando va a estar instalado en la azotea. Normalmente cuando está instalado en la azotea es muy común verlo que en el lugar donde lo ponen le hacen como un tipo cuartito. Ahorita vamos a ver la otra imagen en donde esa era la parte que yo les quiero decir, que a veces se toma en cuenta. Pero en el tipo de estas instalaciones se puede instalar a nivel, o sea, a nivel de en azotea o en piso. Normalmente hay muchos diseños de casas, edificios en donde los ductos de retorno e inyección salen hacia un costado o en el lugar donde los instalan les hacen como un tipo cuarto y los ductos salen en un costado. Recuerden que estas unidades descargan el aire de forma frontal. No lo hacen como otras unidades que lo hacen por un lado. Y aparte, estas unidades no tienen la opción de roscoe. ¿Qué quiere decir? Que no pueden inyectar el aire hacia abajo, o sea, en forma vertical. Toda su salida va a ser frontal y en forma horizontal. No va a poder descargar el aire en forma vertical, que en algunos casos se ponían arriba de las azoteas o en la techumbre y ya estaba puesta una base que nosotros la conocemos como roscoe
y la sentaban ahí y la máquina pues nomás la conectaban eléctricamente y ya funcionaba. Aquí no, aquí sí se tiene que adaptar para poder descargar el aire de forma horizontal. Por eso las figuras que nosotros manejamos sería de esta forma. Nada más tiene su retorno por la parte de abajo y su inyección de aire por la parte de arriba. No tiene opción para descargar ni retornar por la parte de abajo. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta porque algunos equipos tienen esos detalles. Entonces, puede estar a nivel de piso, en la azotea, y cuando sean algunos casos que normalmente lo manejamos, y yo les recomiendo que cuando nosotros tenemos casos en donde los equipos están instalados en un lugar en donde es lo que nosotros conocemos ambiente de brisa marina directa, o sea que la brisa del mar está a menos de 200 metros o 500 metros, les recomiendo que el equipo tenga una pared que obstruya que el viento entre directamente de la brisa directamente al área donde está el serpentín. Otro punto muy importante, aquí dicen un límite de altura de casi 3 metros o igual o menor, con una separación de 1 metro en los costados, pero aquí les está diciendo que no es un cuarto cerrado. ¿Qué quiere decir? Que aparte tiene que tener una entrada para que cuando ustedes instalen el equipo con una pared más alta o que llegue hasta los 3 metros, no puede ser un cuarto cerrado si son 3 metros. Tiene que estar el cuarto abierto para que el aire que pasa lo agarre la máquina de esta forma, entre el serpentín y lo inyecte. Si ustedes lo ponen en un cuarto cerrado y la altura es de 3 metros, la máquina no puede agarrar el aire de la parte de arriba, inyectarlo y luego sacarlo. Tome mucho en cuenta esa parte porque muchas veces nomás ven estos dos lados y nunca les indican que puede estar en un cuarto cerrado con limitantes de 1 metro para cada lado. O sea, 1 metro para acá, 1 metro para acá, 1 metro para acá, 1 metro de este lado, 1 metro de este lado y 1 metro de este lado. No, aquí les está indicando que sí puede estar a 3 metros, pero tiene que tener una entrada por un costado o que en verdadmente la área donde entre el aire, porque si vamos a decir, si es un lugar que le está dando brisa marina, tiene que estar de esta forma, todo cerrado de esta parte y nada más, en pocas palabras, la distancia de separación en este muro tiene que estar cualquier cosa de llegada. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo poner esta pared hasta esta parte y obligar que el aire que entra tenga que recorrer toda la parte de aquí para que entre la máquina. No, tiene que entrar el aire que está agarrando esta máquina casi inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que esta pared que tenemos aquí no puede tener más de unos 20 centímetros o 30 centímetros de separación de lo más cercano al serpentín. S- Les recomiendo que tomen muy en cuenta esta parte, tanto para brisa marina que cuando ustedes lo ponen en cuartos cerrados y que les dicen, oh, es que yo tengo un alcance de 3 metros. No, ese alcance de 3 metros, recuerden que la máquina tiene que agarrar el aire fresco que tenemos, a pesar que esté a 40, 50 grados, lo tiene que agarrar del exterior y lo tiene que bajar y meter. Entonces, por eso es muy recomendable. Y en este caso que te dice 3 metros, el aire no lo está succionando desde los 3 metros, lo está tomando desde una parte del cuarto y lo inyecta hacia arriba. Esto es muy importante porque si no hacemos eso, la máquina no tiene capacidad de agarrar el aire, como yo les digo, entonces se va a empezar a mezclar el aire caliente con el aire del serpentín. Y si estamos a 40 grados, en esta área no va a estar a 40 grados, va a estar más caliente porque el mismo aire que está saliendo del ventilador, como no alcanza a subir, se regresa.
Tome muy en cuenta esta libranza y la altura de intercambio de calor, porque nos genera muchos problemas esta parte. ¿Por qué nos genera muchos problemas? Porque a veces estos puntos que se toman en cuenta, el equipo viene bajo unas certificaciones que lo hace la ingeniería y como nosotros estamos acá en México, nos ligamos con las normas americanas, que en este caso sería el manual de la ASRE. Hay muchas formas de cómo hacerlo. Hay formas en donde ustedes le pongan entrada de aire por un costado del muro y esa entrada de aire la va a agarrar el equipo por un costado y la va a meter. También dependiendo, si el equipo no está puesto en una parte en donde es brisa marina, les recomiendo ponerles entradas de aire en la parte de abajo para que el aire entre fácilmente y la máquina no lo tenga que estirar de una parte más lejana. Este es un punto en donde les va a dar bastante eficiencia a los equipos. Recuerden que ya los equipos que de alta eficiencia que antes se vendían, ahora ya son de eficiencia estándar. Entonces, las cosas que nos decían que tenemos que tomar en cuenta para un equipo de alta eficiencia es que teníamos que tomar varias cosas para que el trabajo del equipo sea lo más óptimo posible y darle un intercambio de calor lo mejor posible. Esos son los puntos que nosotros tomamos en cuenta para esta parte. Si bien no es recomendable instalar dos máquinas con el mismo ducto de inyección y retorno. Normalmente se recomienda que los equipos, cuando lo trabajamos de esa manera, pongamos un bloqueador de flujo, pero esto es un diseño. ¿Qué les quiero decir? Que no todas las unidades y que no todas estas soluciones son adecuadas. Vamos a decir, ¿qué tal si las dos unidades no son iguales? ¿Qué tal si el ducto no está bien calculado y no está bien balanceado? ¿Qué quiere decir? Que cuando una máquina funcione, a pesar que tengamos la compuerta, como el ducto no está bien diseñado ni bien balanceado, la otra máquina cuando arranque, no, a pesar de que esté abriendo la compuerta, no va a poder vencer la presión que ya ejerce ese ducto con la unidad. Por eso era muy importante lo que yo decía de los flujos de aire y ajustar las bandas en el caso. Y en los casos de los motores que no traen banda, vamos a decir, no traen banda porque traen esos motores conocidos ¿cómo se llama? De flujo directo. O sea, el motor está junto con el mismo ventilador o turbina y ese motor y esa turbina funcionan a las mismas revoluciones. Yo, en mi caso, yo no les recomiendo instalar dos unidades en un mismo ducto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos una compuerta bloqueadora de flujo, en la inyección, recuerden que el flujo de aire que está saliendo en la inyección se va a regresar por el otro ducto y va a mandarlo por el retorno, haciendo que sea más débil su salida de aire y salga menos en el lugar y no va a calentar, no va a enfriar, perdón. Esto es muy importante. Si lo desean hacer, hagan un estudio de flujo de aire, hagan las pruebas para que en verdad el equipo al entrar en operación venza la presión, pero recuerden que ustedes están diseñando un ducto de la capacidad de los dos equipos. Tal vez ustedes tengan un sistema en donde quieran dos máquinas y una esté de stand-by, o sea, ¿qué quiere decir? Que esté de emergencia, ok, en ese caso va a funcionar una o va a funcionar la otra, entonces en esos casos no hay problema. Pero recuerden que si ustedes quieren manejarla con dos etapas y que una prende y luego que la otra después prenda y cuando la temperatura del cuarto se está manteniendo, una se apague y la otra siga manejando, no es muy recomendable hacerlo de esta manera.
Ok. Esta es nada más, como les digo, una introducción del equipo, unas recomendaciones y sus puntos. Aquí en esta parte eh, vamos a entrar a lo que nosotros conocemos, a la parte de preguntas y respuestas. Déjenme abrir el link que me dieron y voy a empezar a ver sus preguntas. Vamos a Muy ver. bien. Ingeniero, sí, está, si gusta ponerle para actualizar la página, si es que no les salen. Y tenemos de momento dos preguntas ahí. Ok, Ujú. De igual manera, si tienen alguna otra pregunta, ahorita es cuando aprovechan para poner aquí en el chat. ok. Eh, ahorita por lo visto no me manda el link directo. ¿No aparecen, ingeniero? Espéreme tantito ya. Sí. Es que le di doble clic al link y no me aparece. La pregunta del ventilador. Los ventiladores tienen un alcance de altura. Vamos así. Aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué en la unidad de 7,5 es acoplamiento directo entre motor y turbina y en la de 10 y 12 toneladas es por banda? Bueno, recordemos que las unidades, el flujo de aire se maneja por CFM, no es presión de aire, es flujo, es cantidad de flujo de aire que recorre en el serpentín. Lo que nosotros, al tener un motor con acoplamiento directo, es que el motor ese que está instalado en las unidades de 7,5 y en las de 10, sí alcanza a dar la cantidad de flujo de aire con un solo motor y con acoplamiento directo. ¿Por qué? Porque se usan motores pues chiquititos. Yo sé que ustedes tal vez han ido a algunos proyectos en donde hay máquinas grandes y tienen un motor grandote con una turbinota grandote, pero recuerden que estos equipos son residenciales y la ventilación o lo que se usa estándar para esos equipos en acoplamiento directo nomás alcanza una cantidad de flujo de aire. Vamos a decir, si alcanza hasta 10 toneladas y el flujo de aire nominal son de 350 a 380 CFMs, entonces la máquina de 10 toneladas estaría manejando 3,800 CFMs. Ese es el límite mayor que puede alcanzar el motor con su turbina directa. Si nosotros queremos que maneje más flujo de aire, no se va a poder. Así están diseñando estas unidades. Como yo les digo, estas unidades eran de una versión de alcance de eficiencia, o sea, tenían algo de eficiencia. O sea, se puede decir que antes en versiones anteriores, tenían una eficiencia mayor de 13 o 14. Pero la versión ahora, en las versiones de ahorita, la versión de 13, 14, ya se brincó a estándar. O sea, ¿qué quiere decir? Que las de antes que daban eficiencias de 10, de 9, desaparecieron, ya no se pueden fabricar. Y se quedaron las que dan 13, 14 o hasta 15. Y por eso se maneja. Y las que tienen banda, recuerden, pues a pesar de que sean 2 toneladas, ya brincan a una capacidad en donde no pueden entregar el flujo de aire con un motor y una turbina. Entonces, para evitar el problema de tener dos motores, se pone un solo motor con una flecha y una turbina grande. Y esas desventajas, como yo les digo, no es tanto, porque ya es estándar. O sea, nosotros no podemos a las máquinas de 7,5 y de 10 quitarles ese motor. Tendríamos que rediseñar esa máquina completamente. Recuerden que el espacio, como inyectan el aire y todo lo demás, tienen que tener un espacio adecuado para que pueda tener ese sistema. Entonces, estas ventajas, yo siempre veo mejor un motor
de acoplamiento directo mucho mejor que uno de transmisión de bandas. Las bandas se aflojan. Las bandas no están bien ajustadas. Si ustedes quieren hacer un ajuste de flujo de aire, tendrían que quitar la banda, buscar si el motor en su polea sea ajustable como la que les había marcado en la imagen y ajustar el flujo de aire. Y los de acoplamiento directo, normalmente algunos tienen 2 o 3 velocidades, entonces si una velocidad no da, pues la cambias a la velocidad más alta y así vas llevando. Por eso las nuevas máquinas que traen motores de acoplamiento directo y que se conocen como motores EBM o SC, se ajusta en los motores EBM, se ajusta directamente en la tarjeta o en la aplicación y es más fácil ajustar el flujo de aire que con una de bandas. La banda va en tendencia a desaparecer. Es mucho más cómodo, no lo niego. ¿Por qué? Porque parte de estas máquinas, una de las ventajas por las que yo veo ahorita es que cuando ustedes ajustan el flujo de aire no batallan tanto. Van a batallar más cuando ya en unos años entre lo que nosotros conocemos como la multivelocidad o la multi-speed y las 2 velocidades que ya está entrando en algunos otros equipos grandes. Ahí sí es muy importante. Ok. La toma de aire exterior normalmente en estas máquinas se diseña. No tienen un acoplamiento directo para que ustedes puedan tomar toma de aire exterior. Si ustedes me dicen que es para el condensador, yo no recomiendo inductarlo. ¿Ok? No se recomienda inductarlo porque los motores del ventilador, del condensador, tienen una capacidad. Recuerden que cuando nosotros tenemos turbina, tienen capacidad de mover el aire grandes distancias. Cuando nosotros hablamos de aspa, tenemos capacidad de manejar grandes cantidades de flujo de aire, pero no tenemos capacidad de impulsarlo a grandes distancias. A lo mucho pueden tener una distancia de 1 metro, de 1 metro y medio, y les digo a lo mucho, porque hay muchos equipos que ni 1 metro te mueven la distancia del aire, por lo cual nosotros tenemos que moverlo. Ok, las etapas de filtración de aire, recuerden que ese es diseño. Y y esta es una de las ventajas cuando ustedes usan banda. Si ustedes les piden que la filtración de aire tengan varios filtros, vamos a decir que tenga prefiltro, que tenga filtro de carbón activado, que tenga filtro de esto, eso hace que reduzca mucho el flujo de aire en el serpentín, en el cual, si tiene esos filtros, se tiene que ajustarle el flujo de aire. En las unidades de acople directo, si no alcanza el flujo de aire con las 4, ¿cómo les diré? Con las 2 o 3 velocidades que tiene, pues no puede ponerse sistema de filtrado especial. Normalmente estas unidades puedes ponerle filtros desechables que nosotros conocemos como MER 8, del MER 8 hasta el MER 11. Se les puede poner filtros porque esos tienen baja capacidad de reducción de flujo de aire. Sí tienen más que el filtro que viene estándar. O sea, el filtro de aire que tiene estas unidades no pueden, ¿cómo les diré? Reducir su flujo. Estas unidades de filtración no están hechas, vamos a decir, si ustedes tienen un diseño especial, no están hechas para diseños especiales. Es para la gama de residencial. Entonces, todo lo que se salga de la gama de residencial, necesitamos ver qué tipo de filtrado pueden utilizar. Porque estas unidades, como yo les digo, el filtro especial que manejan es el MER 8,
que es un filtro que sí detiene muchas partículas, sí detiene muchas cosas y mantiene los serpentines limpios, pero no hace tanta obstrucción de aire. Pero recuerden que esos filtros se ensucian muy rápido y se obstruyen muy rápido. Por eso en muchos casos se ve que ustedes tienen el filtro que estaba en la imagen que habíamos manejado antes, y ese filtro, ustedes lo pueden, vamos a ver, este filtro ustedes lo pueden manejar como perfiltro y después poner otro filtro. Pero recuerden que cuando nosotros ponemos más etapas de filtración, tenemos que cuidar el flujo de aire de la unidad. Ok, pregunta 4. Si se tiene un sistema BMS de otra marca, ¿es necesario hacer algo adicional para integrar el equipo del sistema? Normalmente en el manual nos indica que hay una tarjetita especial para integración de lo que es Longworld y Bagnet. Y como yo les digo, es Bagnet, Longworld y Modbus. Para eso tiene una tarjetita que lo habían visto anteriormente. Esas tarjetitas le van a hacer la comunicación, ya sea Bagnet, Modbus o Longworld. Ahí el integrador de la otra marca debe de verificar que el tipo de protocolo que maneja el equipo, sí lo puede integrar él. Recuerden que esta parte es una opción que los equipos sí se pueden integrar. Yo en algunos casos les recomiendo que usen Coolmaster porque mi compañero Mauro me ha dicho que Coolmaster les da mucha asesoría. Aquí en este caso, recuerden que esta información o algo adicional lo podemos ver o se puede solicitar, en este caso, con su distribuidor Meconsa y nosotros les mandamos la información. Aquí no tenemos integradores, a pesar de que tenemos un sistema de automatización, a menos que el departamento de BAS meta el Tracer Plus. Entonces ellos sí le van a poder decir que cómo lo pueden integrar y lo pueden integrar. Los otros integradores de otra marca, ellos son los que se deben de encargar dependiendo de la información que nosotros le pidan a Meconsa, lo pueden integrar. Ok, los motores ventiladores no traen tarjetas integradas. Eh, Vamos a hablar que el ventilador de la de 10 y de 7,5 no siempre será un motor SCC. ¿Qué quiere decir? Que es un motor de autotorque controlado, llegado al caso que no tenga velocidades. Si el motor no tiene velocidades, en algunos casos tiene velocidades porque hay varias versiones de motor SC. Normalmente el motor SM, perdón, no es SC. El motor SM lo que hace es que cuando tiene una restricción de flujo de aire, autoajusta el torque del ventilador para vencer esa presión y tú nomás simplemente cambias la velocidad. Si es un motor sencillo, normal, porque recuerden que estas máquinas cada rato están cambiando el tipo de ventilador. ¿Ok? Entonces, del motor del ventilador, pero existen nomás dos modelos. El motor SM, que es en base a una sola velocidad y de torque continuo. El motor SM de 3 velocidades, que se cambia nomás cambiando la posición de la tablilla de entrada del motor y aumentas o reduces la velocidad, pero mantiene un torque. Y existe el otro motor, en el cual la mayoría de todos los casos es el que normalmente manejan. Ese nomás maneja 3 velocidades y si no puede con la carga, va a haber necesidad de haber un diseño de ducto o una revisión en los ductos para ver qué problema está pasando. Ok,
Como yo les digo, los motores de banda son directos, esos no traen tarjeta electrónica, pero recuerden que los cambios, hasta los motores que va a ser a veces hasta de polea, van a tener tarjetas electrónicas. Ya es muy difícil que los motores no tengan una pequeña tarjetita que ayude a funcionar bien el motor. Bueno, nosotros los equipos Trane, en la versión que no es MTZ, pueden trabajar, hay capacidades desde 1,5 hasta 5 toneladas, de, de 6 toneladas hasta 27,5. De 27,5 hay hasta 140 toneladas en lo que es equipo paquete. Hay máquinas hasta de 140, 160 toneladas y maquinitas desde 1,5. Divididos y paquetes. Eso es lo que tenemos en capacidad en toneladas de refrigeración, en lo que nosotros conocemos como comercial ligero y equipo comercial. Estas unidades aún están usando refrigerante 410. Por eso se está introduciendo también en el mercado estas unidades porque tienen una capacidad de eficiencia bien, tienen un control adecuado que hace que estas unidades, pero la opción de refrigerante se necesita muy importante verla porque el refrigerante 410 es de salida, o sea, desde el 2025 o a mediados del 2024 o lo que nosotros conocemos como el último Q del año, que es el 4 meses, desde septiembre o desde noviembre, se dejaron de fabricar equipos con refrigerante 410 con certificación americana. O sea, equipo que se fabrique americano viene con refrigerante 454B. Algunos equipos se van a importar de Europa con R32 y el asiático todavía se va a seguir suministrando por detalles de aranceles o algún otro punto que todavía se permite importar equipo con refrigerante 410A. Recuerden que hay muchas reglas que se manejan para poder utilizar equipos con refrigerante 410A. Tal vez ustedes puedan comprar un equipo con refrigerante 410A. Este no es el caso. Estas unidades sí van a venir con refrigerante, pero algunas unidades, cuando ya esta ley que ya no se debe fabricar equipos con 410A, tal vez se van a importar sin refrigerante y se van a tener que cargar en campo. Pero esto no aplica con estas unidades. Nomás no les vaya a extrañar que llegue una unidad y que les ponga con calcomanías que la unidad nomás está presurizada con nitrógeno. Entonces, por eso es uno de los programas que está teniendo Trane. Trane también tiene otro programa de lo que le llaman la condensadora universal, que es un equipo dividido que parece que es de 3 toneladas a 5 toneladas, en el cual lo puedes emparejar con cualquier máquina dividida que tenga refrigerante, que sea de refrigerante 410A, porque los equipos divididos americanos ya vienen con el nuevo refrigerante. Entonces, esas son las dos opciones de mercado todavía para refrigerante 410A. ¿Alguna pregunta más? Listo, ingeniero, ya serían todas de momento. Muchas gracias. Aquí el equipo de Meconsa si tienen algo que agregar. Bueno, pues sería que estamos llegando al final de nuestra sesión. Agradezco a todos por habernos acompañado en esta plática sobre el paquete MTZ. Esperamos que la información sobre este equipo de alta durabilidad les sea muy útil para sus próximos proyectos. Un agradecimiento especial al ingeniero Saldívar por compartir su conocimiento con nosotros.
Y les recuerdo que en Meconsa estamos aquí para apoyarlos. Nuestro equipo siempre estará disponible para ayudarles a implementar el paquete MTZ y otros equipos Train en sus proyectos. No duden en contactarnos para información y cotización. Gracias de nuevo por su participación y nos vemos en el próximo evento. Les comento que vamos a estar compartiendo los links para que estén confirmando su asistencia. También que nos puedan seguir en TikTok y unirse a nuestro canal de WhatsApp, donde vamos a estar lanzando las convocatorias para próximos cursos y también la repetición de este. Aquí va el link. Vamos a estarlo compartiendo para que puedan confirmar su asistencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Yo me despido. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Bye. Listo, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, pues aquí mi compañera Diana puso las ligas. La primera es para confirmar su asistencia y dentro de una semana más o menos me voy a comunicar con ustedes para darles instrucciones y que puedan tramitar su constancia de asistencia. Digo, siempre y cuando deseen hacerlo. El segundo link es para que nos sigan en TikTok, es donde ponemos actualizaciones, es donde ponemos las convocatorias de nuestros